Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta presentación que tenemos el día de hoy. Gracias por participar con nosotros en la conversación sobre la vacuna contra el COVID-19. Esta presentación es presentada por Rochester Regional Health y les esperemos que ustedes puedan coger buena información del día de hoy. Next. Desafortunadamente estamos trabajando ahorita para tener servicios de intérpretes de ASL. Estamos trabajando en eso, pero lo que haremos es que si no lo podemos hacer hoy, pues entonces podremos, como estamos capturando esto en un video, entonces podremos compartirlo en otra ocasión. Next. El propósito de la presentación de hoy es específicamente hablar acerca del COVID-19 y de la vacuna contra el COVID-19 y cómo podemos informarnos un poquito más acerca de la vacuna, tener información sólida, relevante y también darles a ustedes la oportunidad de hacer preguntas a nuestros proveedores médicos directamente. Es importante señalar que cualquier pregunta ustedes deben de consultar con su doctor de cabecera o su doctor primario. Next. Vamos a empezar por introducir o darles a conocer el equipo de liderazgo de Rochester Regional Health que han trabajado muy fuertemente en poner este programa junto para ustedes, empezando por la doctora Deborah Stamps, que es la vicepresidenta ejecutiva, directora de diversidad, equidad e inclusión, la doctora Nana Duffy, que es la oficial asociada de diversidad, equidad e inclusión, y la doctora Ebony Cadwell, directora oficina de diversidad, equidad e inclusión. Next. La agenda de hoy, hicimos la presentación y las bienvenidas, otra vez bienvenida y buenas noches o buenas tardes. Hablaremos un poquito acerca de Rochester Regional Health. El doctor Matos nos contará un poquito más para que ustedes sepan un poquito más de nuestra agencia y los servicios que nosotros ofrecemos. Hablaremos un poco de la historia médica y de cómo existen disparidades y un historial de desconfianza también, hablaremos un poquito de eso, más información concreta acerca del COVID-19, acerca de la vacuna, estadísticas y al final le daremos la oportunidad de hacer preguntas. Next. Los oradores de hoy, los presentadores, tenemos un equipo muy especial, muy sólido, que les podrán dar mucha información muy buena el día de hoy. Tenemos la doctora Liz Muñoz, que trabaja para el Centro Familiar de Medicina en la Wilson, el doctor Manuel Matos, que es el jefe oficial médico del Hospital de Unity, Mayra Rodríguez, que es un Physician Assistant del Centro de Medicina de la Familia de Clinton. Mi nombre es Lucía Colindres, gracias por tenernos hoy y tenemos una invitada especial que es Angélica Méndez. Ella es secretaria de la Escuela Primaria número 52 y también es locutora de la Mega 97.5. Next. Doctor Matos. Sí, buenas noches. Es un honor estar con ustedes esta noche para discutir este tema tan importante y tan relevante en este tiempo. Yo he trabajado con el Hospital Unity de 1990 y he estado en esta área de Rochester desde ese tiempo. Ahora el Hospital Unity es parte del sistema regional de Rochester que cubre un área alrededor de los condados de Monroe, incluyendo otros 12 condados alrededor de Monroe, en un área geográfica que es significante y se extiende desde el sur hasta el este y hasta el oeste. Y también podemos probar servicios a área del sur del Monroe County y esos pacientes llegan aquí de una manera de referimiento. El próximo. Next.
esta es una idea de una significación de las áreas y los servicios que sirve el Rochester regional. En esta área hay 5 hospitales afiliados con esta organización. 4 de ellos están en un área donde hay muchos hispanos, especialmente los hospitales de Newark y el United Memorial en Batavia. Estos hospitales, como también el Rochester General y Unity, que sirven la comunidad de Monroe. El sistema tiene alrededor de 17,000 empleados y más de 3,600 enfermeras y 2,500 médicos que trabajan en estas facilidades clínicas. Hay alrededor de 88 ubicaciones donde se hacen servicios primarios de especialidad. También el sistema tiene servicios que cubren áreas de laboratorio, también como atención domiciliaria, con más de 600, muchas visitas en las casas al final de un año, también como un sistema de hospicio y servicios de salud mental con más de 400,000 visitas de salud mental y al año. Hay más de 2.9 millones de visitas ambulatorias que ocurren normalmente en el sistema a este año. Esta es una breve información de todos los servicios que están ocurriendo a este momento en el Rochester regional, y más información está disponible en el slide. Ahora, Lucía, tú vas a seguir dando la información a lo que importa de la historia y por qué esta comunicación esta noche es tan importante. Okay, next, please. Okay, so sabemos que hay un historial, ¿no?, de desconfianza entre la comunidad y instituciones médicas. Sabemos que no solo entre los latinos, pero la comunidad afroamericana, existe cierta desconfianza, y por razón, porque hay hechos que han pasado, hay un historial, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que pasó en Puerto Rico, que hubieron mujeres que fueron esterilizadas sin saber, sin su consentimiento o forzadas, desde el año 1930 hasta el 1970. Y como resultado, aproximadamente 1/3 de mujeres fueron esterilizadas, haciendo que esta en la historia de los casos más altos de esterilización en el mundo. O sea, fue algo bastante impactante. Recientemente también en el 2020 han habido alegaciones acerca de esterilización forzada en mujeres detenidas por ICE en el borde de México y los Estados Unidos. Y también existe el historial que muchas personas saben acerca de lo que pasó con el experimento de Tuskegee, que impactó específicamente a afroamericanos, personas afroamericanas. Entonces sabemos que sí hay un historial, ¿no?, de que no es en vano. Sin embargo, muchas cosas han cambiado, han evolucionado. No solo en lo que tiene que ver con la ética, ¿no? La historia ha traído trauma y desconfianza entre los latinos y específicamente en nuestra comunidad, pero nosotros esperamos que al hablar y al informarlos a ustedes el día de hoy y compartir esa información podamos armarnos de no repetir esa historia. Next. También la otra cosa que es importante señalar, algo que nos ha impactado a nosotros como latinos, que nos pone en una forma
de desventaja es lo que le llamamos determinantes sociales de la salud. Y esos determinantes son extremadamente importantes porque cuando hablamos de la salud, hablamos de los otros aspectos, no solo que si tienes diabetes, hipertensión, la presión alta, sino que de otras cosas que impactan la salud, por ejemplo, las desventajas económicas, sociales o donde vive la persona, que afectan a específicos grupos raciales o étnicos, en el caso de nosotros los latinos. Y hay otras cosas que afectan eso, como por ejemplo la ubicación donde tú vives, la discriminación, si eres mujer, si eres hombre, la edad, la religión. Next. Y esta slide específicamente habla de cómo reducir las desigualdades en nuestra comunidad. Conduce a resultados más saludables. Entonces, cuando estamos viendo a la persona, vemos a la persona completa, no solo el historial médico, pero también vemos la estabilidad económica, el vecindario donde viven, la educación o el acceso a alimentos, el contexto social y comunitario, si tienen personas con que personas que los apoyan o su religión, si son de fe, si van a la iglesia y cosas así. Cosas que fortalecen a la persona también, y el sistema de cuidado de la salud, obviamente, si tiene un doctor de cabecera. Todos esos aspectos son importantes cuando estamos viendo a lo que se refiere, lo que afecta a la salud de una persona. Next. Y este es un ejemplo que habla acerca de lo que nos referimos a determinantes sociales de la salud. En este caso habla específicamente de el promedio de años de vida potencial perdidos antes de los 75 años por código postal. Ustedes pueden ver que aquí sale el código postal 14605, que es en la ciudad de Rochester, que es bastante alto comparado con el código postal del 14610. O sea que estamos viendo que sí hay una diferencia entre esas comunidades. Next. Gracias, Lucía y doctor Matos. Ahora vamos a hablar sobre el COVID-19, lo que es el COVID-19 y un poco más sobre sus síntomas, y después vamos a hablar sobre la vacuna en específico. ¿Qué es el COVID-19? El coronavirus 19 es una enfermedad causada por un virus que se transmite de persona a persona. El virus que causa el COVID-19 es un nuevo coronavirus que se ha extendido por todo el mundo. Ahora, como conocemos como la pandemia, porque está por todo el mundo este virus. Los síntomas del COVID-19 pueden variar desde leves o ningún síntoma en algunas personas hasta una enfermedad muy grave. ¿Cómo se transmite el COVID-19? Puede infectarse si entra en contacto cercano, aproximadamente de 6 pies o 2 brazos de distancia, con una persona que tiene el COVID-19. El COVID-19 se transmite principalmente de persona a persona. ¿Okay? Puede infectarse por las gotitas respiratorias cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. También puede contraerlo tocando cualquier superficie o objeto, ¿okay? Que tenga el virus, y luego si se toca la boca, la nariz o los ojos. Next. Los síntomas principales del COVID-19 pueden aparecer en tan solo 2 días o hasta 14 días. Puedes estar 14 días después de que te hayas expuesto al virus antes de presentar síntomas. El virus puede causar síntomas respiratorios como tos, fiebre alta, problemas respiratorios, dificultad respirar, resfriado, dolor muscular, dolor de garganta o una nueva pérdida al gusto o el olfato. Next. Para información actual sobre el coronavirus, en nuestra comunidad, el condado de Monroe ha creado este panel de control en donde podemos ver información actual de cómo el COVID-19 está afectando a nuestra comunidad en específico. Can you click on the link, please?
So, vamos a mostrarle cómo se ve el panel de control con los números actualizados del día de hoy. Perfecto. So, este es el dashboard o el panel de control del condado de Monroe. Y aquí podemos ver que en marzo nuestros números o los casos positivos del coronavirus estaban bastante bajitos. Empezamos a hacer más pruebas, obviamente los casos empezaron a subir. A mediados de mayo vimos el pico más alto. Luego llegó el verano, los casos bajaron. Ahora en el otoño vemos que los casos han seguido subiendo exponencialmente. Vemos que hoy en día estamos 5 veces más alto que el pico más alto que tuvimos en la primavera. Okay. En este panel podemos ver, oops, can you go back? I'm sorry. En este panel podemos ver que los nuevos números del coronavirus, 459 casos en el día de hoy se han reportado. El promedio en los últimos 7 días ha sido de 647 personas nuevas con casos positivos al coronavirus. Hospitalizados, total ha sido 735 casos hospitalizados en estos momentos. Hay 127 personas que están recibiendo tratamiento intensivo. Y hasta el momento han fallecido 456 personas en el condado de Monroe. Por último, vemos que el porcentaje del COVID, casos positivos, de todos los casos que se hace la prueba, 8% de esos casos son positivos en estos momentos. Es el más alto, el condado de Monroe es el más alto del estado hasta ahora. Okay, we're done here. Thank you. Ok, ahora vamos a hablar sobre la mortalidad específicamente y cómo la mortalidad está desproporcionalmente afectando a los latinos y a los afroamericanos. Si vemos aquí esta gráfica circular nos enseña en el estado de Nueva York, sin incluir la ciudad de Nueva York, vemos que el número más alto de las personas que han fallecido por el coronavirus está entre los afroamericanos y los hispanos. Y en el condado de Monroe, similarmente, la mayor parte de las personas que han sido afectadas a muerte por el coronavirus es también los afroamericanos y los hispanos. Next. So, ¿qué se puede hacer sobre el coronavirus? Next. Para combatir el COVID-19, el condado de Monroe ha creado una página web donde puedes reportar diariamente si tienes síntomas o no. Y esto nos va a ayudar a rastrear el COVID-19 en la ciudad, cómo se está moviendo el COVID-19 en la ciudad. Y esta página, you can click on it, thank you. Esta página está disponible en español y en inglés. Solo toma 3 segundos en completar el cuestionario. Y le vamos a enseñar cómo se presenta la página en un momento. Esta es la página y en la parte de arriba pueden cambiar el lenguaje para inglés. Cuando apretas el botón verde, te sale para que te puedas registrar y contestar unas preguntas muy básicas. Thank you. Otra cosa que puede hacer para ayudar con el coronavirus es ayúdenos a ayudarle. Es muy importante usar correctamente la mascarilla en todo momento. Esto quiere decir que se debe de cubrir la boca y la nariz por completo, no a mitad.
y asegurar que la mascarilla esté ajustada a los lados, ¿ok? Para que no entre nada que no, o no salga nada que no tenga que salir. También use la mascarilla por la duración completa de su visita a donde requiera tener mascarilla. Es importante notar que es también muy importante cuidar la piel debajo de la mascarilla para evitar brotes o rash en la piel. Use humectante o loción para ayudar a que no tenga brotes en la piel. También es importante cambiar su mascarilla si está usando una de tela de 2 a 3 días o lavarla. Y si tiene una mascarilla que se ha ensuciado, es importante que utilice una nueva. Next. Aquí podemos ver el poder del distanciamiento social, que también es algo muy importante que se puede hacer durante la pandemia del COVID-19. Aquí nos explican que cuando no está implementado el distanciamiento social, una persona que es infectada le puede transmitir o infectar a un posible de 2,5 personas en tan solo 5 días. En 30 días, esas 2,5 personas se convierten en un total de 244 personas si el distanciamiento social no es implementado. Cuando se implementa el distanciamiento social, se supone que se reduzca la transmisión a un nivel de 50%, que quiere decir que una persona infectada afecta a 1,5 personas en tan solo 5 días y en 30 días esa 1,5 personas infecta o posiblemente puede transmitir el virus a 4 personas. So, vemos aquí el impacto tan grande de cuando implementamos el distanciamiento social y cuando no implementamos el distanciamiento social. Next. Otras cosas que puede hacer para evitar el contagio del COVID-19 es cuando está en los interiores o dentro de lugares cerrados, lavarse bien las manos, evitar tocarse la cara, limita el contacto con superficies que se tocan comúnmente como las cerraduras, el pasamanos, el control remoto, ese tipo de cosas. Reduzca el tiempo en las tiendas y use su mascarilla en todo momento y por la duración de su visita, que es muy importante. Cuando estamos afuera o en el exterior, continúe lavándose sus manos, use la mascarilla, practique el distanciamiento social, limite las actividades a grupos pequeños. Y cuando estamos de viaje, es importante siempre lavarnos las manos, evitarse sentarse en los asientos de los pasajeros en el medio. Use una mascarilla, viaje en las horas no pico, donde hay menos personas viajando, y utilice servicios de entrega, el drive-thru o servicios de entrega al domicilio cuando es posible. Next. Ahora le voy a pasar al doctor Matos, que nos va a hablar más sobre lo que es la vacuna del COVID-19. Sí, buenas noches otra vez. Estos últimos días, de semanas pasadas, ha sido un tiempo muy importante en la batalla contra la pandemia del COVID y estamos muy contentos de que hay 2 vacunas que se han aprobado para el uso en pacientes y personas para prevenir la infección. Estas vacunas son de un tipo nuevo que nunca se habían usado anteriormente y están basadas en utilizando el ARN mensajero. Esa en inglés es el mRNA, es la palabra que más oímos más normalmente todos los días en las noticias y en todas las informaciones. En español es el ARN mensajero. Y lo que estas vacunas hacen es que le dan al cuerpo, son unas instrucciones que se desarrollan en las partes de las células, en la membrana de afuera de las células, para crear unas proteínas virales que van a ese momento estimular el sistema
inmunitario que tenemos todos para crear una reacción que va a proteger a la persona que está vacunada contra la infección. Estas vacunas son diferentes porque ellas contienen solamente un código genético y no contienen nada forma del virus que puede infectar a la persona y no tienen ninguna parte de un virus que está vivo o como otras vacunas que usamos normalmente. Esta es una tecnología nueva que se ha verificado con muchos estudios para asegurarse que son seguras, y en este momento tenemos 2 vacunas que se han aprobado de ese mismo tipo de funcionamiento. Next. Esta imagen representa el ciclo de que van las vacunas para parte del desarrollo científico. Inicialmente se hacen estudios en los laboratorios para identificar los virus, las partes genéticas de esos virus, y después de ahí se siguen a unas fases de estudios en animales para ver que esos cambios en esas identificaciones y la potencia vacuna está safe en ese grupo de personas, de animales. Después de ahí se siguen en diferentes fases de los estudios. Aquí vemos la fase 1, fase 2 y fase 3. Para darle un ejemplo, en la fase 1, por la vacuna de Moderna, que se aprobó este fin de semana pasado, solamente 20 personas participaron en esa fase 1. En la fase 2, 200 personas participaron y el grupo de personas fue más diverso en ese grupo. Y cuando llegamos a la fase 3, los grupos siguen mucho en cantidad para asegurar que las vacunas son seguras y no tienen muchos efectos secundarios o otras potenciales complicaciones. En la fase 3, los estudios que de las 2 vacunas que estamos hablando ahora incluyeron alrededor de 30,000 a 40,000 personas, con la mitad de esos grupos recibiendo la vacuna y los otros, la otra mitad recibiendo el placebo. Después de ahí, de esos estudios, hay paneles de especialistas que revisan la información y los datos y después deciden, basado en la información que producen las compañías o los investigadores, hacer la decisión de aprobar las vacunas o no. Esas va con unos expertos panelistas que hacen recomendación al CDC y al FDA para seguir la próxima fase, que es la aprobación de esas vacunas. Estas 2 se han aprobado en un asunto de emergencia y realmente los estudios para continuar la prueba de cómo son seguras y otros efectos secundarios continúan después que la estamos utilizando, donde ese efecto de emergencia que se aprobó recientemente. El next one. Estos son un ejemplo de las múltiples organizaciones que monitorean la efectividad y la seguridad de estas vacunas. Hay otras organizaciones en adición de esta que están continuando en el monitoreo de la efectividad y la seguridad de estas 2 nuevas vacunas. Next. Para comparar la efectividad de lo que todos somos más familiar con la vacuna de la influenza, ha estado alrededor y usada por muchos años y en base de la forma que el virus cambia al tiempo, la vacuna de influenza solamente se ha demostrado que se afecta alrededor del 40 o 60% de las personas que la reciben.
Las dos vacunas que estamos hablando ahora son las de Pfizer, que tienen una efectividad de 95%, y la nueva que se aprobó este fin de semana, la de Moderna, tiene una efectividad de 94.1%. Next. La vacuna de Pfizer tiene como dijimos, tenía una eficacia de 95%. Para darle una idea en los números de las personas que recibieron la vacuna, alrededor de 40,000 personas fueron parte del estudio en la fase 3, y las personas que no fueron vacunadas en ese grupo, la mitad de ese grupo de 40,000, 162 personas cogieron el COVID. De las personas que recibieron la vacuna, solamente 8 personas cogieron el COVID. Ahí viene el número de 95%. Esta vacuna se estudió en personas de mayor de 16 años y la mayoría de las personas fueron menos de 55 años a 16 años. Esta vacuna se da en una forma de 2 dosis que está separada por 21 días. No está necesariamente ser exactamente 21 días, pero lo más cercano que se pueda dar la segunda dosis a esas 21 días, la mejor eficacia que la vacuna tiene. Los efectos secundarios de esta vacuna son similares a la vacuna de la Moderna, que vamos a hablar en el próximo slide. Y realmente consisten de fatiga, dolor de cabeza, dolor en el lugar de la inyección, escalofríos, y alrededor de menos de 10% de las personas tienen un poco de fiebre. La mayoría de los efectos secundarios duran 1 o 2 días, y después de eso, para día 3, después de la vacunación, se desaparecen. Los efectos secundarios son más comunes después de la segunda dosis que después de la primera dosis, y estos efectos secundarios son similares, como dije, dependiendo igual con las dos vacunas, porque ellas funcionan de la misma manera. Next one. Próximo slide. Oh, I'm sorry, I missed it. So this is in Moderna. Go back one, please. So the vacuna for Moderna just approved, aprobada este fin de semana. La diferencia aquí es que las inyecciones son también 2 dosis, pero son separadas por 28 días en vez de 21 días, como hablamos de la vacuna de Pfizer. Aquí vemos los efectos secundarios que son similares. Y esta vacuna se estudió en gentes mayores de 18 años. En la otra hicieron estudios en personas mayores de 16 años. Alrededor de 30,000 personas participaron en este estudio. Y para un punto de importante para hablar aquí es que esta vacuna, el estudio fue basado en los Estados Unidos, y alrededor de 20% de los participantes fueron hispanos, y 10% fueron afroamericanos, y hay una porción de que son asiáticos as well. La importante parte aquí es que esta vacuna es tan efectiva como la otra. Alrededor de 15 a 20% de las personas tienen efectos secundarios que son similares a lo que hablamos anteriormente. Y durante este estudio, 185 personas que no fueron vacunados fueron infectados por el COVID, y solamente 11, alrededor de 14,000 personas que fueron vacunados fueron infectados. La infección es muy significativamente disminuida después de recibir este tipo de vacuna. Y otra parte que es importante es que de las personas que fueron infectados, solamente una en la vacuna, en el grupo de la vacuna, fue internado a un hospital, y 30 de los infectados en el grupo que no recibieron la vacuna fueron internados. Así que vemos el impacto y la eficacia que estas vacunas pueden tener en la infección y la forma que la infección se manifiesta
en las personas que han recibido la vacunación. A este momento le vamos a pasar a la doctora Muñoz, que nos va a terminar y darnos más información de preguntas que ocurren comúnmente alrededor de esta infección y las vacunas. Gracias. Gracias y buenas noches. Vamos a empezar con el doctor Fauci. No sé si es el doctor más famoso de la pandemia, pero lo que él dice de la vacuna. Por lo menos dice que de 80 a 85% de las personas en la comunidad deberían vacunarse para reducir el porcentaje de infección significativamente. Eso es una grande porción de la comunidad. Es importante pensar un poquito en las razones de vacunarse. Next. Hay muchas razones porque debería usted de recibir la vacuna. Una es niños que pueden regresar a la escuela y los padres pueden volver al trabajo otra vez. Podemos regresar a la iglesia, proteger a la comunidad y también prevenir la muerte y las complicaciones del COVID-19. Hay muchas complicaciones del coronavirus, del corazón, de los pulmones, del cerebro. Y con una vacuna puedes prevenir la infección y esas complicaciones. Next. Y aquí tenemos unas bonitas fotos. Next, you can go ahead to the next slide. Aquí tenemos una lista de como 10 preguntas más frecuentes sobre la vacuna. Voy a ir por estas preguntas, pero si cuando estoy yendo por las preguntas, si tienes una pregunta diferente, lo pones en el chat y vamos a tratar de ir por esas preguntas también de la comunidad. La primera pregunta que tengo aquí es, ¿necesitaré ponerme una vacuna todos los años? Eso es una buena pregunta. Ahora mismo no sabemos. Estamos estudiando los participantes en esos estudios de Moderna y Pfizer a ver si el anticuerpo que forma después de que tienes la vacuna se queda en el sistema o posiblemente si el virus cambia, es posible que tengamos que tener otra vacuna también. Ahora mismo no sabemos. La segunda pregunta aquí es la vacuna segura o es la vacuna buena para los niños? Como el doctor Matos habló, las dos vacunas que tenemos ahora de Moderna y de Pfizer, las dos son muy seguras. Entre los dos estudios tuvieron como 60,000 personas que estuvieron en los estudios y los efectos secundarios más comunes son muy leves en general. Dolor por donde se va la inyección, cansancio, dolor de cabeza, escalofrío, dolores musculares y solamente se quedan por unos días. Sobre los niños, dijimos que el estudio de Moderna solamente fue para adultos y el de Pfizer fue de los 16 o más años. Ahora mismo estamos estudiando la vacuna en los niños y solamente tenemos información para los de 16 años o más. ¿Cuántas personas necesitan vacunarse para que las cosas vuelvan a ser seguras? Lo que el doctor Fauci dijo fue como 80% de la comunidad tenga que tener la vacuna para que podamos volver las cosas más normal.
¿Cuándo estará disponible para mí? Esa es una buena pregunta. Ahora mismo no sabemos exactamente, pero he oído al Dr. Fauci decir que como a mayo o a junio están pensando que van a tener la vacuna para la comunidad en general. Y aquí en la foto tenemos una doctora recibiendo la vacuna. Next. Ok, ¿por qué la vacuna requiere una segunda inyección? Cuando tienes la primera vacuna, de lo que entienden, le da como 50% de protección con anticuerpo. Pero cuando recibes la segunda vacuna, eso sube a ese 95% de protección. Con el anticuerpo es como un ejército sobre el virus. Quieres tener lo más anticuerpo que puedas con esa segunda vacuna. Si una persona tiene el coronavirus, puede recibir la vacuna este año. En general, si has tenido el coronavirus, eso te da protección con anticuerpo por 90 días. Y después de eso no sabemos. Por ahora están recomendando tener la vacuna si has tenido la infección de coronavirus, pero puedes esperar un poquito, como ese 90 días si quieres. ¿Cuándo estará disponible la vacuna en el condado de Monroe? La vacuna ya está aquí. La semana antes, los trabajadores de la salud empezaron a recibir las vacunas del coronavirus en esta área. En Rochester Regional y en otros centros médicos en la área. Ya estamos en el proceso de vacunar a la comunidad. Y la última pregunta aquí, ¿los ensayos clínicos incluyeron placebo? Sí, los dos, lo de Moderna y también la de Pfizer, las dos incluyeron placebo. Cuando hacen estudios en el fase 3, usan lo que se llama ensayo de control aleatorio. Usan un grupo que recibe la vacuna o la medicina y un grupo que recibe placebo o como salina, algo que no trabaja contra el virus. Esas son todas las preguntas. Y vamos a tener más tiempo para hacer preguntas, pero ahora vamos a oír un poquito de Angelique Méndez y su experiencia con el coronavirus. Next. Bueno, buenas noches. Es un honor y un placer haber sido invitada a este panel de información que está enfocado en la comunidad hispana. Es un honor poder compartir la experiencia mía, aún más porque siempre estuve bien envuelta buscando información desde el principio, desde que el virus comenzó en marzo. Entonces fue una de las personas que tomé todas las precauciones o traté de tomar todas las precauciones para seguir las reglas y no contagiarme con el virus. Y pues desafortunadamente terminé contagiada y fue, bueno, pensando porque uno nunca sabe al 100 cómo se contagió, pero estamos pensando que fueron 2 familiares que viajaron desde Puerto Rico. Ellos no viven aquí. Es una información pública, con el permiso de ellos, pues puedo decir quiénes son. Mi padrastro y mi mamá, que solamente nos vemos cada 3, 4 años, a menos que nosotros viajemos para Puerto Rico, pues ellos vinieron a viajar para pasar este tiempo con nosotros. Ellos allá en Puerto Rico se hicieron la prueba y salieron negativos. No sabemos, como te digo, no sabemos si fueron ellos que estaban contagiados con el virus. Se tomaron la prueba y salieron negativos. Pues
cogieron su avión, vinieron. Estábamos compartiendo con ellos, mantenimos nuestro círculo súper pequeño, aún cancelamos una celebración del Día de Gracias que teníamos para el jueves y la hicimos el miércoles antes del jueves con menos personas para también evitar pues contagiarnos. La primera persona que empezó a sentir síntomas o no, que nos dimos cuenta pues fue mi padrastro. Él en verdad, tú sabes, viniendo de un sitio tan tropical y el clima estaba frío para cuando ellos llegaron, pues él se veía como que tenía mucho como frío y se mantenía con su coat puesto aún adentro de la casa. Nosotros no pensamos nada porque, como digo, pues estábamos tomando nuestras precauciones y solamente estábamos compartiendo en familia. Después de eso, unos días después de que notamos que él siempre estaba con frío, pues ellos se pusieron, mi hermana, mi mamá y él se pusieron a limpiar el basement en casa de mi hermana mayor. Y unos días después pues empezaron a enseñar síntomas de pues como un resfriado, de alergia. Nunca jamás pensábamos que era el COVID. Creo que ese fue uno de los errores de nosotros al no tomar precauciones adicionales a las que estábamos tomando al ver que estaban demostrando unos síntomas. Pues, por ejemplo, yo me debía haber alejado un poco hasta esperar a ver qué pasaba con ellos. Pues, como digo, siempre pues pensando que no nos iba a pasar a nosotros. Ellos fueron los primeros que empezaron a sentir síntomas. Yo en verdad no sentía ningún síntoma hasta días después. Mi hermana fue una de las también que empezó a sentir síntomas más fuertes. Ya cada día que se empezaba a sentir peor, pues la mandamos a hacerse la prueba y finalmente ella fue y se hizo la prueba. Tomó 3 días en llegar el resultado. 2 días después que ella fue, yo me hice la prueba y es obvio que estamos todos juntos, iba a pasar, terminamos todos contagiados, incluyendo mi hermanita menor, también terminó contagiada y ella salió como una semana pasada, bueno, ya lleva como 11 días, ella fue la última que recibió sus resultados positivos. Y pues pienso yo que comparado a los familiares míos, yo fui una de las menos que sentí síntomas. Empezó un dolor de cabeza. El dolor de cabeza es algo comparado a un dolor que tú puedes sentir si tienes alergia. Yo tengo alergias todo el año, bebo una pastilla todo el año, todo el día para las alergias. En verdad, ese dolor de cabeza era familiar, pero como quiera fui a hacerme la prueba. No me dio fiebre, no me dio la tos que le dio, por ejemplo, a mi hermana. Tuve fatiga, eso fue lo más que sentí, fatiga y como cansancio. Estoy en el día 19 de haber recibido mis resultados positivos. Tomé rápidamente, cuando me di cuenta que podía hacer COVID lo de mi hermana, pues empecé a prepararme. Y creo que eso fue una de las cosas que me ayudó a mí a poder combatir el virus, bebiendo mucho líquido. Me preparé mi homemade, los test caseros, que me los bebía y todavía me los bebo de 2 a 3 veces al día, que son con cosas naturales. Y pues a pesar de que uno pierde el apetito, pues yo siempre me esforzaba a comer por lo menos 2, 3 veces al día y a comer cosas saludables, vegetales, frutas. Aparte de eso, no fuimos contagiados de la misma manera, pero fue una coincidencia que mi familia también aquí, incluyendo mi abuelita de 94 años, también salieron positivos. Fue al mismo tiempo, fue un total de 16 personas. Fue algo bien fuerte para nosotros. Fueron unas semanas bien estresantes. Tú sabes, saber pues que tantos familiares estaban contagiados, y creo que la falta de información, la euforia a veces que las noticias o algunos artículos causan, afectan emocionalmente, porque uno piensa que ya
te contagiaste del virus, te vas a morir, tú sabes. So, emocionalmente, tú sabes, hay que estar preparado para poder bregar con los síntomas y saber que puede salir de esto, que es un virus y que lo que uno hace, tener una actitud positiva fue algo bien importante, por lo menos para mi caso, para poder bregar con los síntomas y poder salir de eso. Y gracias a Dios, pues tú sabes, todos estamos bien hasta ahora, no, nadie tuvo que internarse al hospital. Tengo algunas tías y mi mamá que son altos riesgos, so estamos muy preocupados por ellos, pero nos ayudamos emocionalmente, creamos un chat, lo llamamos las chicas COVID positivas, y estábamos como todas ahí todos los días, repórtense y dándonos tips, y yo creo que eso fue lo que nos ayudó a nosotros en ese aspecto para poder salir y sobrepasar los síntomas de este virus. Y pues, esa es mi historia, como digo, hasta ahora en verdad no sabemos al 100% cómo fue, qué pasó. Me imagino que, parte de por qué terminamos todos contagiados fue porque no tomamos las precauciones más rápido cuando empezamos a ver, pues, por ejemplo, mi padrastro y mi hermana con síntomas, pues pienso que debimos haber alejarnos un poco, mantener pues nuestras mascarillas y esperar que los resultados de ellos llegaran para entonces evitar que todos termináramos contagiados. Bueno, Angelique, muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Eso es algo bastante impactante. Sabemos que el virus afecta a las personas de diferentes maneras. Esa es la cosa que es diferente, pero nos alegramos que ustedes estén bien ahora. Muchas gracias por compartir. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Bueno, ahora lo que haremos es que empezaremos con preguntas. So we're going to move forward with questions now. Hay unas preguntas que están en el chat y lo que voy a hacer es, if you can just move to the other slide, the last slide, please. Voy a preguntar las preguntas y luego los médicos pueden decidir quién va a contestar. Ok, so una de las preguntas es si la vacuna, con el nuevo, las noticias que han salido recientemente, lo que es que el virus ha mutado, que si la efectividad de la vacuna es igual. ¿Alguno de los proveedores si puede contestar, por favor? Yo respondo. La realidad es que la respuesta a eso no se sabe todavía. Estos cambios resultaron recientemente y los estudios para confirmar que la vacuna es efectiva están en proceso ahora. Lo que yo le puedo decir es que el virus se ha mutado muchas veces y se ha probado que la vacuna es efectiva por lo menos por 19 mutaciones que el virus ha tenido. Lo que se espera es que la proteína, que es la que está cambiada y incluida en ese mRNA, los cambios no van a ser tan significantes que la vacuna no va a ser efectiva. Pero en realidad la ciencia no ha tenido una respuesta todavía para esa pregunta. Quizás en las próximas semanas sabremos más a eso. Pero yo diría que eso no es una razón para no ponerse la vacuna, porque esa es una mutación alrededor de muchas que hay y se ha probado que la vacuna es efectiva en ese % que hablamos anteriormente. Muchas gracias. Otra pregunta es si la vacuna se recomienda si está embarazada o lactando. Doctora Muñoz. Sure. De lo que entendíamos de la vacuna, el mRNA
cuando entra en el cuerpo no se queda por mucho tiempo. Y por esta razón no piensan que es un riesgo para si estás lactando. Si estás embarazada, es una conversación con tu doctor. Si eres como una trabajadora de salud, es posible que debes tener la vacuna aunque estés embarazada. Es que ahora mismo estamos colectando la información sobre las personas que están embarazadas y lactando. Lo que diría es que si tienes una pregunta, si tienes una condición y tienes una pregunta sobre la vacuna, que hables con tu doctora primaria. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿cuál vacuna nos tocará a los residentes de New York? ¿Alguno de los proveedores? A este momento hemos recibido las dos. Hemos recibido una, la de Pfizer. Pfizer llegó a las áreas de salud la semana pasada y estamos en el proceso de vacunar los empleados de salud. Como se anunció, la vacuna de Moderna lo más probable va a llegar a esta área de Nueva York y Rochester y Monroe, el condado de Monroe, esta semana. Las cantidades no se saben todavía, pero lo que esperamos es que en las semanas que vienen vamos a continuar recibiendo los dos tipos de vacunas llegando a esta área y estamos haciendo planes para administrarla a una población más grande que la que los empleados de salud que la están recibiendo actualmente. También los residentes de los nursing homes van a empezar a recibir la vacuna lo más probable en una semana o dos también. Y quería añadir, doctor Mato, actually, los residentes de los nursing homes, vi un reporte esta mañana que ya empezaron a vacunar algunos aquí en Rochester. So, más pronto de lo que pensábamos. La otra cosa que quería notar es que aunque tengamos las dos vacunas, los dos tipos de vacunas disponibles, es importante que cuando se ponga un tipo de vacuna, la siguiente dosis sea del mismo tipo de vacuna. No se han hecho estudios viendo la efectividad si te pones una vacuna de Pfizer y una de Moderna. So, es bien importante que preste atención qué tipo de vacuna se puso y que el seguimiento sea con la misma. Si por casualidad le ponen dos vacunas que sean diferentes, no se panique, no hay problema, pero tiene que entonces monitorear sus síntomas a ver si no pasa nada. Lo más seguro es que no va a pasar nada, pero no sabemos cuán efectiva sea si se pone dos diferentes. Muchas gracias, Mayra. También hay un comentario de la doctora María Elena Vélez de Brown, que trabaja para el Departamento de Salud, y ella respondió también que el Departamento de Salud de Nueva York va a mandar las vacunas y han recibido ambos para los dos hospitales por ahora. La siguiente pregunta es, si me pongo las vacunas, ¿debo de usar la mascarilla? La respuesta es sí. Y la razón es porque la vacuna es el 90-95% efectiva. Existe todavía un 5% que todavía se puede contagiar, además de que la población tiene que estar vacunada a un nivel de 80-85% para que entonces podamos volver a la normalidad. So, se recomienda que sí continúe usando su mascarilla. Lo otro que hay que entender es que una vez que se vacune, usted tiene las dos dosis, o se pone una dosis, varias semanas después se pone la segunda dosis. Después de la segunda dosis, tiene que esperar 2 semanas adicionales antes de que esté totalmente protegido. ¿Ok? Muchas gracias, Mayra. Creo que, no sé si respondimos a esta pregunta o no, porque hay varias en el chat,
pero dice, ¿cuál es la recomendación si la persona ya tuvo COVID-19, como es el caso de la persona que habló con nosotros hoy, con respecto a vacunarse o no? Sí, la recomendación de los expertos es que no hay, ellos no están contraindicando la vacunación si usted ha tenido el COVID. La recomendación general es que lo que entendemos de la inmunidad que sigue después de una infección es que lo más probable usted tiene una inmunidad por 90 días, más o menos, después de una infección. En este tiempo, cuando tenemos un número de vacunas que es, no hay tan suficiente para todos, una de las recomendaciones es que quizás usted puede considerar esperar 90 días para vacunarse. Si se vacuna antes de esos 90 días, la recomendación y la evidencia que tenemos a este momento es que lo más probable usted no tiene ninguna elevación en efectos secundarios y el efecto de la vacuna puede seguir y ayudarlo a usted en ese momento. Si tuviéramos muchas vacunas y para todo el mundo recibirlo inmediatamente, quizás la recomendación de considerar esperar 90 días no estuviera ahí. Usted la puede recibir a cualquier momento después de una infección, después que sus síntomas agudos se han resuelto. Esperar que no tenga fiebre, que no tenga esos síntomas y en ese momento usted podría recibir la vacunación y también cuando no está en cuarentena. Esas son las recomendaciones. En realidad, esperar 90 días, en mi opinión, no necesariamente lo va a poner a más riesgo porque probablemente usted tiene inmunidad contra la otra infección. Y la infección otra vez es muy rara. Muchas gracias, doctor Matos. Tenemos 2 preguntas más. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los ingredientes de la vacuna? I guess I'll take that one too. Sí, es una modificación del virus genético y tiene un componente de, lo voy a hacer en inglés, es polyethylene glycol. En las palabras son PEG. Eso es lo que incluye la proteína y los lípidos que encapsulan ese mensajero RNA. Eso es lo que se postula que posiblemente sea la causa de algunas de las reacciones anafilácticas que se han reportado. Nadie tiene la información, por cierto, de lo que lo causa y los otros componentes son, podemos estar en detalle, pero son componentes que nadie lo va a reconocer aparte de nada que ellos han tomado, que se han estado expuestos. Son unas palabras y unos componentes muy complicados, pero podemos publicar los detalles de los componentes para el público para que ellos lo vean y lo puedan comparar. Pero esa es la parte que sí aparece y ese componente, las 2 vacunas lo tienen. La de Pfizer y la de Moderna tienen el PEG. PEG. Esa es la parte que aparece que quizás es lo que está causando quizás algunas de las alergias que se están reportando. Muchas gracias. Esta pregunta es para el grupo de líderes. This question is for the leadership group, so that includes Nana, Dr. Nana, Deb, and Ebony. What plans do we have for moving forward to make sure that we are presenting this information to the Latino community? Thank you, Lucia, for
communicating that question. I answered back on the chat, and I think I remember my Spanish a little bit in order to to answer that question on the chat. And I'm gonna do some interpreting. So if you can just do like slow so that I can keep up with you. Yes, ma'am. Well, this is the first step. So este es el primer paso. And I will tell you that as me and Deb and Ebony were sitting here listening, Y les puedo dejar saber que así como estamos las tres nosotras escuchando, we realized how important it really is for this communication to happen in someone's native language. nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene que ver que esta presentación, esta información sea presentada en el lenguaje de la persona. So that that importance is not lost on us, and we are committed to making sure this message gets to everyone who needs to hear it. Entonces, por esa razón, nosotros estamos comprometidas a seguir dando esta información a las personas que necesitan escucharla. We're also looking to be able to partner with other organizations to help us, the churches, the other community-based organizations. We want to get to our Latinx community. This is so important that we are able to deliver. And thank you to Dr. Matos, Dr. Munoz, and physician assistant Rodriguez and Lucia and Angelic. We couldn't have done this without you. This is so important, and to be able to communicate in a way that our community can understand and hear to make those decisions. This is the first of many. We were really focused on getting this communication, this conversation tonight out before the holidays. As the vaccine has rolled out, as communication has rolled out, I'm probably talking too fast, I'm yes, sorry. Dr. Stamp, let me just get to that. Lo que ella dijo es que obviamente ahora esta es el primer paso, ¿no? Pero estamos trabajando con diferentes agencias, hablando, que tenemos otros planes de hablar con iglesias, otros miembros de la comunidad, otras organizaciones que trabajan con la comunidad latina, para poder llevar el mensaje, y gracias a los doctores que participaron el día de hoy. Yeah, this could not wait until after the holidays. We needed to reach our community now, and we will continue to do this. Esto no podía esperar hasta después de los días festivos. Necesitábamos llevar el mensaje antes de las celebraciones. Entonces, por eso es que decidimos tener esta sesión hoy. So, Lucia, if people know place organizations or churches that want to partner with us to be hosts, please let us know. Reach out to us at that contact information on the last slide. Y si ustedes, por favor, si tienen información acerca de otras organizaciones, programas que trabajan con la comunidad latina de habla hispana y quieren comunicarse, contactarse con nosotros, pueden dejarlo en el chat también, dejarnos saber. Ustedes tienen la información, hay un email también que tenemos en la última slide de esta sesión, donde se pueden comunicar o contactar con nosotras. And you said that's on the last slide, which is diversity at rochesterregional.org. Correct. Okay, yo voy a poner el email en el chat para que ustedes lo tengan. Okay, anything else? Lucia, I would also add that we are interested in participating in this educational effort with regards to the radio stations that our Latinx community members might listen to here in Rochester. So we're making communications with some of the radio stations to get the word out as well. And then the last thing that I would say is a lot of people, are consuming their
education on social media these days, especially young people. And so, you know, when this presentation is shared on social media, I would just encourage you to share it widely so that your friends can share it and their friends can share it, and we can start to get the word out. Eso, lo que la doctora Nana acaba de mencionar es que estamos en contacto con, o estaremos en contacto con diferentes estaciones de radio también, que eso es muy importante, es otra manera de llevar el mensaje a la comunidad, pero también son las redes sociales, usar las redes sociales para compartir sesiones como esta de información. Si ustedes pueden compartir cuando pongamos esto en nuestras redes, pues sería, les agradeceríamos mucho. Okay, I wanted to open it up and see if there were any other questions. Si hay alguna pregunta que ustedes a lo mejor no puedan escribir y si quieren ponerse en unmute, ya casi estamos llegando al tiempo, pero si tienen alguna pregunta, nos pueden dejar saber ahora. Otra pregunta que para el doctor Matos o la doctora Muñoz, si me pongo la vacuna, ¿afectará la prueba del COVID? Yo cojo eso también. La respuesta es no. La vacuna no te da un resultado positivo del COVID. No importa la prueba que te haga de un antígeno o la del PCR, la vacuna no interfiere con eso. Si te hace una prueba y es positiva, no es relacionado con la vacuna. Es que tienes el COVID a ese momento. Y la otra, yo para agregar ahí un poquito es, estamos todavía investigando si la vacuna previene la transmisión. Es una parte de la investigación todavía. La gente está, todos estamos curiosos de saber si te da la vacuna, tú puedes coger el virus y pasárselo a otra gente. Todavía la respuesta no está afuera todavía. La evidencia sugiere que lo más probable te va a proteger de la transmisión, pero todavía no es confirmado. Y esa es una buena razón para seguir con la mascarilla, con los 6 pies, con todas esas cosas. Y creo que una de las últimas preguntas es, ¿podremos escoger cuál vacuna utilizar? Yo diría cuando tenemos suficiente vacunas que están disponibles para el público y para todos los pacientes y la comunidad en general, quizá esa es una opción que será posible. Nosotros tenemos esa pregunta ahora mismo con los empleados médicos, que si uno quiere la otra, si la respuesta es si tú quieres esperar hasta que esa llegue, está bien, pero no sabe cuándo va a tener la oportunidad de cogerla. Realmente es una opción que va a estar disponible dependiendo de la cantidad de vacunas que están para la gente recibirla. Okay, so I don't think we have any other questions in the chat. Creo que no tenemos más preguntas en el chat. ¿Hay alguna antes de que terminemos? Si no, pues entonces, pues creo que terminaremos la sesión. Yo solamente quería decir como públicamente que yo me voy a poner la vacuna. ¿Ok? Muchas gracias, no sé, doctora. El doctor Muchas gracias, everyone. Yo también me estaré poniendo la vacuna cuando me toque. Yo también. Yo también. Bueno, les queremos agradecer inmensamente por participar esta noche. Gracias a los panelistas, gracias a Angelique por participar, gracias al grupo de liderazgo de Deb, Nana y Ebony por poner esto
juntos. Esperamos que tengan una felices fiestas para los que celebren. Y creo que terminaremos la sesión ahora. Muy buenas noches a todos. Good night to everyone. Thank you. Thank you for participating. Gracias y buenas noches. Thank you. You guys did phenomenal. Thank you so much. This was, you know, actually it's like being in the shoes of our patients, and really will motivate us to do some other things to ensure that language is available so that our patients can understand. I don't think I've ever sat in a conversation this long in another language. And so it really was an eye-opener. Yeah, thank you, Debbie. I you know, as a person who came to this country and spoke only Spanish and had to learn English, and as many other of our people that immigrate here, I'm a huge advocate for it because I once got lost in translation and it doesn't feel good. And this is extremely important for, especially with this topic that is affecting people's lives. Yeah. So thank you for being a champion for this. Yeah, this is the first of many. I'm glad we were able to, with your help and all of your leadership, to provide this to the community. We will do it again very soon. Can I add something? Yes, please. And thank you so much for sharing your story. You're so welcome. And I'm so grateful that Lucia reached out to me and asked me to be part of this, because I've always been passionate about my Latino community for many years. So anything I could do to help out, you know, I want to make it known that, you know, I'm more than willing to take part on any other, you know, sessions that you guys have. I'm also can translate as well. So please reach out to me. I am going to reach out to our producer from Mega and see if somehow we could be part of this. That would be wonderful. Maybe have, you know, have someone come to our show, or maybe we could, you know, do a call-in link. And, you know, even if it's just for a couple minutes, I'm going to try to get him on board. But I, you know, personally, you know, please let me know if there's anything else I could do to help out and get the word out there. I'm more than willing to do that. So thank you. Thank you. And God bless you and your family. And we wish you continued health and recovery. Thank you so much. Thank you for sharing your story. You're so welcome. I was getting ready to type back to you, so I just wanted to tell you you're welcome, and thank you so much for, you know, giving me the opportunity. Thank you. Thank you. You all did phenomenal. Thank you. Thank you. Bueno. Proud moment. Buenas noches. Is that what it is? I am going to have to learn some Spanish. I just learned how to say Dr. Munoz's name. Yeah. Oh, that's progress, yeah. That's hard. The agent is hard. It is. A lot of people struggle with it. It's okay. Thank you. Thank you. My husband, who can speak Spanish, says, why don't I know more? So thank you. Can you forward, once we get the recorded with the ASL in it, so I can share it on my Facebook page? Yes. Yes, and the other thing is we did have one person that was sharing it. They were streaming it. I saw it on Facebook already. Oh, nice. Yeah. Yeah. So you know. When you get a chance, send it to my inbox, so maybe I could share it as well. Wonderful. For sure, I'll keep in touch for sure, Angelique. Okay. Thank you so much. Have a wonderful holiday. Right. And okay, you all. too. Good night. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye, Dr. Matos. Ciao. Good night. Night.